Gracias, Señor, por este tiempo. Danos de tu sabiduría, Señor, para poder hablar conforme a tus palabras. Y te pido, Señor, que cada uno de los jóvenes que estén escuchando, Señor, que sea palabra, Señor, que llegue a su corazón, Señor, para que pueda ver fruto. Son cosas que ya hemos visto durante la serie, Señor, y obviamente lo que queremos es lograr que se reafirmen ciertos conocimientos que se han enseñado, Señor. Muchas gracias por este tiempo, porque a pesar de las circunstancias, Señor, podemos estar aquí. Y pues te pido, Señor, que tú tengas el control de este tiempo, tanto en las cuestiones técnicas, Señor, mi Dios, como de lo que nosotros vamos a hablar, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Y pues síguenos dando, Señor, de tu sabiduría, que los muchachos puedan estar atentos, Señor, a la palabra, a la actividad que vamos a hacer en esta noche, Señor. Pues muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues como les comentaba al inicio, el día de hoy hacemos el cierre de nuestra serie llamada Advertencias. Esta serie pues se inició aproximadamente en el periodo de la pandemia, tiene pues el mismo tiempo en el que hemos estado en pandemia y en teoría la cuarentena, que ya se fue más de tiempo, y nace con la intención de poder alertar a todos los jóvenes, en este caso a este sector de jóvenes de 18 y más, de que estén advertidos de todos los peligros que nos podemos encontrar en el mundo, pero sobre todo en estas situaciones que son complicadas a veces, que estamos pues en la comodidad de la casa, no hemos quizás ya no nos congregábamos de la misma manera, sino que lo teníamos que hacer todo de la manera en línea, virtual. Entonces, esta serie nace con esa intención de poder advertirnos a todos acerca de lo que ya está escrito en la Escritura y que nosotros lo podemos consultar pues para evitar ese daño, ¿no? Y bueno, han sido ya 16 temas en total que tocamos distintos aspectos y recordamos que lo hicimos a partir de lo que son las señalizaciones, ¿no? Utilizamos mucho el tema de las señalizaciones y eso nos ayudó mucho a aprender a partir de algo natural, físico, principios bíblicos, espirituales, ¿no? Que van más allá de lo natural y de cualquier cosa que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy, Nadine, ¿qué es lo que vamos a abordar? Pues el día de hoy, obviamente, como ya lo vieron en el video, es estar alertas. Y bueno, vieron el símbolo, ¿no? de la advertencia. Bueno, ese triángulo o vector contiene un signo de admiración, ¿no? Entonces eso quiere decir, bueno, aparte, el color que es amarillo o es blanco, eso nos indica que esa es una señal de advertencia. O sea, hay un peligro, hay un riesgo, a lo mejor que no está identificado, pero entonces podemos decir que si la vemos, hay un peligro, ¿no? O sea, sí, hay algo que te puede dañar. En cuanto a la salud, ajá. De, eso, ¿no? De hecho, bueno, les quisiera preguntar a todos si en algún lugar han visto esta señalización, que nos lo pudieran comentar. Sí, vayan comentando ahí. En la transmisión en vivo. Y bueno, sí, queremos aprovechar también, les comentábamos que íbamos a tener una sorpresa y esto va a ser distinto a las enseñanzas que en otras ocasiones teníamos, ¿no? Puesto que en esta ocasión decidimos pues invitar a unas personas que fueron fieles a las transmisiones, que se dedicaron realmente, sí, a estar ahí escuchando el consejo de parte de Dios. Y fueron personas que pues ya de alguna forma pues han estado siempre siguiendo las enseñanzas para estarse nutriendo, ¿no? Entonces, pues queremos darle la bienvenida a estos invitados y los vamos a ir poco a poco mencionando. En primer lugar, tenemos a Vanessa. Vanessa, bienvenida. Hola. Hola, muchas gracias. Bienvenida, Vanessa. Bueno, la otra persona que también le hicimos la invitación a unirse a nuestra transmisión en vivo es a Leslie Ramírez.
Ahí la van a visualizar un poco más adelante. Bienvenida, Leslie. Hola, Leslie. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Me da hola. mucho Buenas gusto noches. saludarlos desde aquí. Gracias por la invitación también. No, de nada. Y bueno, pues por último, tenemos a otro invitado y pues es Emanuel. Emanuel Santiago, también Emanuel está con Santiago, Hola, nosotros. buenas bienvenido. noches, mucho gusto, Bienvenido, Emanuel. muchas gracias. Bien, pues les damos la bienvenida. Quisimos hacer esto con la intención de que el cierre de la serie fuera un poquito más nutrida y a partir de la experiencia de alguien que continuó, que dio el seguimiento de toda la serie, ¿no? Creo que a veces nosotros podemos aprender más a partir de la experiencia de otra persona. Sí. Muchas veces nosotros podemos dar ejemplos de lo que creemos que puede ser relevante para el tema que abordamos, pero no quitamos o no menospreciamos la experiencia ya directa de una persona, sino que es a veces más nutrida de lo que nos podemos imaginar. Y bueno, como comentábamos, estos jóvenes pues han sido fieles en las transmisiones, sobre todo fieles al Señor, ¿no? Que es lo más importante, ser fieles al Señor, y por eso es que se les hizo esta invitación a cada uno de ellos. Y bueno, quisiéramos que dar oportunidad para que ellos pudieran presentarse. Sí. Presentarse, y bueno, te quisiéramos ceder la palabra, Vanessa. Bienvenida, que nos pudieras compartir y saludar a los chavos un poquito. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Me da mucho gusto estar aquí y poder compartir con ustedes. Me alegro mucho, espero que estén bien. Yo me llamo Vanessa Valadez, tengo 19 años, soy de aquí de Guadalajara, de Casa de Oración. Pues ya desde que tenía 2 años voy a la iglesia. A los 8 años nací de nuevo. Desde ahí entré al grupo de panderos del Ministerio de Alabanza, y después hace 3 años más o menos sirvo en el Ministerio de Sordos, gracias a Dios. Entonces pues ahí seguimos. Me da mucho gusto estar aquí, gracias. No, de nada. Bueno, ahora Leslie, si nos pudieras decir. Hola, pues saludarlos nuevamente y agradecerles por la invitación. Creo que estos espacios son bastante enriquecedores para todos. Creo que será de mucha bendición, esperemos en el Señor. Y pues yo tengo 25 años, yo nací de nuevo a los 21 y yo estoy actualmente sirviendo en el Ministerio de Jóvenes y también estoy en el Ministerio de Teatro. Muy bien, bienvenida. Y bueno, queremos dar también la bienvenida a Emanuel Santiago, pues que te pudieras presentar con los jóvenes, Emanuel. Sí, claro, pues buenas noches a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, tener la oportunidad de compartir. Mi nombre es Emanuel Santiago, como ya me presentó Juanito, y bueno, yo me convertí a los 20, ahorita tengo 29. Antes de eso, pues realmente en el mundo, ¿no? Totalmente, pero gracias a Dios, pues él me trajo, ¿no? A él, y pues Cristo ha cambiado mi vida. Actualmente estoy sirviendo en el Ministerio de Teatro, aquí en la Iglesia Juvenil de Jóvenes 18 más. Muy bien, pues bienvenido y damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a pedir al Señor pues que nos guíe en este cierre de serie, y pues vamos a continuar, ¿no? Ahora sí, abordar al 100% lo que es el tema de alerta, estad alertas. Y bueno, pues yo quisiera mencionarles acerca del versículo base que nosotros tomamos, no solo para este cierre, sino que fue el versículo base que se inició con toda esta serie. Igual si alguien recuerda hace 16 temas, que lo vayan comentando ahí, sería bueno, ¿no? Pero el versículo que nosotros estuvimos utilizando, ¿cuál fue, Nadine? Es Lucas 21:34, se los leo en Reina Valera. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien, Nadine. Bueno, como decíamos al principio,
El tema es estar alertas. Alertas. Y precisamente es lo que menciona este versículo y es la base. Y yo quisiera retomar este versículo a partir de una nueva traducción que es la traducción viviente y da mucha claridad respecto a lo que se está refiriendo, ¿no? Dice, tengan cuidado, y lo señala con signos de admiración, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. Y bueno, es una advertencia del Señor, de parte del Señor, para que como jóvenes cristianos cuidemos nuestra vida. Y cuando aquí está hablando la palabra de mirar o de tener cuidado en esta traducción, nos habla que es algo que tenemos que prestar mucha atención. Tenemos que estar alertas, debemos de tener cautela. O inclusive menciona que es algo de oír para en el momento que tú escuchas, pues tú te mantengas alerta ante esa situación que te están mencionando, ¿no? En este caso, pues cuando hemos seguido todas estas enseñanzas, pues estamos oyendo aquello que nos están advirtiendo y por lo tanto nos mantiene en una actitud de alerta. Así es. De hecho, bueno, más adelante el versículo nos dice, ¿no? No se carguen de glotonería, y ese cargar es como agobiar, o sea, no te preocupes como por estar delante, por ejemplo, en la versión traducción del lenguaje actual, nos dice, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, o sea, perder el tiempo, ¿no? Entonces, nos habla como a ese aviso de alerta que dice, bueno, ¿cómo estás utilizando tu tiempo, no? ¿Estás nada más como en fiestas o si lo estás aprovechando como a crecer, ¿no? Pero espiritualmente. Claro. Es Claro. eso. Ahora, ¿por qué esa advertencia? ¿Por qué es que nos menciona eso? Es importante mencionarlo. Y es que lo menciona en la segunda o en la tercera parte del versículo, que dice, no dejen que ese día los agarre desprevenidos. ¿De qué día estamos hablando? Bueno, nosotros sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo asciende hacia el cielo, Él nos dice que regresaría y que nosotros tendríamos que estar alertas para que no nos tome desprevenido. Entonces, el día en el que está refiriéndose aquí es, bueno, que no te tome desprevenido, es cuando Jesús vuelva nuevamente a la tierra a establecer su reino en la tierra, en el cual, pues, van a suceder muchas cosas que ya quizás al final vamos a abordar. Pero esa es la intención. ¿Cómo debemos estar alerta? Bueno, la Biblia menciona de algunos ejemplos. Uno de ellos dice que el día del Señor va a ser, o que nos imaginemos que el señor de una casa se fue y dejó a cargo a ciertas personas y les dio ciertas responsabilidades que ellos deberían de acatar o de hacer, y que ellos deberían de cumplirlo hasta el día de su regreso, ¿no? Pero que el día que él regresaba, pues ellos no iban a saber, de tal forma que ellos tenían que permanecer fieles para que el Señor los encontrara de esa manera, ¿no? Así es. Pues no sé si alguien comentó la pregunta que hice al principio sobre de esta señal de advertencia. ¿Dónde la podemos encontrar? Ok, sí, de hecho, Amy James, es en alguno de los productos. Daniela nos dice en los generadores de luz. Sí. Okay. Y bueno, creo que de momento son todas las aportaciones. Ok. Sí, o sea, se encuentra en lugares donde hay un riesgo, ¿no? A lo mejor tú no puedes saber si hay un cable sin, ¿cómo se le llama? ¿Aislante? Ajá. Y obviamente si tú metes ahí la mano, pues te electrocutas, ¿no? Entonces, o sea, va en contra de tu salud. Y bueno, pues acá a nuestros invitados yo les quiero hacer una pregunta acerca de cómo sería o cuál sería una actitud de alerta que nos pudieran comentar. Sí, ok. Bueno, igual si me permiten la palabra, Claro. aquí en lo natural, un ejemplo que se me ocurre podría ser como cuando conduces el auto, ¿no? Debes de ir como alerta
pero no solamente como al frente, sino de que tienes que estar observando tu entorno, pues, y también estar como previendo situaciones que pueden pasar, es decir, a lo mejor el que viene acá de este lado va a cambiar de carril, ¿no? Entonces Sí, tienes que estar como que bien despierto y prever pues situaciones que se pueden presentar. así es. Bueno, Vaya. yo también quisiera, Les- No, sí, adelante, Les. quisiera dar un ejemplo, ahorita que se me viene a la mente. Hace unos días estaba cocinando con mi abuelita y teníamos diferentes ollas en la estufa. Entonces, pues esta palabra de alerta me recuerda ese momento, ¿no? De que teníamos tantas en la estufa que no puedes tú simplemente dejarlas ahí con fuego alto e irte a ver la televisión, ¿no? Implica estar atenta a regular la temperatura que requiere cada olla, saber cuando ya terminó una, si a otra le falta más. Entonces, es la importancia de no distraerte y estar enfocado en una situación específica. Sí, Sí, de hecho yo también, bueno, recordando una actitud de alerta podría ser en la escuela cuando eh, recibimos clases y hay una persona al frente que nos está enseñando algo, si de pronto dice algo importante o que iba en el examen y ya se nos pasó, pues está medio difícil, ¿no? Volver a capturarlo. Entonces es importante mantener una actitud de alerta a quien nos está enseñando en ese momento. sí, así es. Pues, o sea, estar dispuesto, ¿no? A escuchar, a observar. Sobre todo utilizar todos los sentidos. Sí, Por ejemplo, yo ahorita recuerdo el ejemplo que decía Emanuel de cuando conduces. Tienes que estar utilizando todos tus sentidos para evitar un accidente, ¿no? Y a veces es complicado, tú no tienes control de lo que hacen otras personas, pero al menos mientras tú estés al pendiente, puedes evitar algún accidente, ¿no? así Entonces es. implica estar al pendiente y utilizando todos tus sentidos. Sí. Bueno, y también pues otra de las cosas que vimos durante toda esta serie, pues fueron diferentes tipos de señalizaciones, ¿verdad? Había diferentes tipos de formas, colores, y cada uno nos hablaba como de un aspecto en específico. Si recuerdan, muchachos, cómo se estaban como clasificando ese tipo de advertencias. Sí, por ejemplo, yo en este caso recuerdo las de prohibición, Ajá. que eran como, bueno, pueden aparecer en distintas formas, a lo mejor en un círculo con fondo rojo o en un rombito con una línea en medio, ¿no? Como que eso no. Y pues dentro de los temas, recuerdo el de no comerás del principio de la serie, el de solo personal autorizado, quédate en casa en el sentido de prohibido salir y el de alto también. Muy bien. Bueno, también recordando, vimos también las de obligación y estas eran representadas por una señal, ya puede ser de círculo o de un cuadrado, y son representadas por color azul. Y un tema que vimos de esta señalización fue el de equipo de seguridad. Muy bien. Uh-huh. Sí, por ejemplo, de lo que yo recuerdo de las de advertencia o precaución, vimos, o alerta pues, vimos la de escalón, que la dividimos en dos partes, la cuidado escalón 1 y 2, la de peligro tóxico, y vimos también la de baja temperatura. Y aquí las señales o el indicador, digamos, visual, era el triangulito con de color amarillo y con el pictograma o la figura de color negro. Sí. Bueno, y otra de las advertencias eran las de salvamento. No sé cuántos se acuerden, fueron de las últimas que vimos. Eran el fondo verde, no sé si había un muñequito o palabras en blanco, ¿verdad? Era un rectángulo, y bueno, eso nos hablaba que en esos puntos podíamos encontrar pues ayuda, ¿no? Pudiera ser el botiquín, nos encontrábamos seguros. Por ejemplo, fue la de ruta de evacuación, la de botiquín, la de encuentro, el punto de encuentro. Creo que esos fueron los que vimos, Sí, ¿no? los principales, ¿no? Bueno, utilizamos todos estos ejemplos, como lo decimos, está de alerta, nos recuerdan, y yo creo que cuando los vuelvas a ver en algún momento en tu vida,
te van a recordar muchas cosas que abordamos nosotros. Sí. Y te van a traer a mente, ¿no? Tengo que actuar de esta manera, o me tengo que acordar de cómo comportarme o cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la intención de toda esta serie era precisamente eso, que nosotros pudiéramos ver el peligro, el daño, lo evitemos, ser sabios y tomar decisiones enfocadas a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, esa es la intención de toda esta serie. Y bueno, quisiéramos abordar un poquito más acerca de la experiencia que pues, los jóvenes que han sido invitados el día de hoy, pues puedan compartirnos aquello que, pues de alguna forma ellos fueron edificados a partir de todas estas advertencias o esos temas que nosotros vimos. Sí, Vanessa, no sé ¿qué recuerdas de esta serie? Que tú digas, esta palabra quedó ahí sembrada en mi corazón. Bueno, para empezar, pues esta serie sí fue importante para mí en el sentido de darme cuenta de que la palabra contiene muchas advertencias que pues cada uno tenemos que hacer nuestras, ¿verdad? Yo en lo personal, uno de los temas que sí fue importante para mí en el momento en el que vivo, bueno, en mi contexto, digamos, Sí. fue el tema que dio el pastor Arce, que se llamó Fake News o Noticias Falsas. Yo recuerdo que el pastor Arce, pues, compartió esta palabra dentro de esta serie como una advertencia a tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que ponemos atención, ¿no? Sí. Porque en el mundo pues hay muchas noticias y muchas son falsas, ¿no? Entonces recuerdo que él pues nos mostraba esta advertencia de tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos. De hecho, bueno, recordando el versículo base, lo quiero leer, es segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto sí trae un temor, ¿no? De tener cuidado, de la importancia de tener cuidado, como dice aquí, destrucción repentina. Estamos hablando de algo que es muy importante. Una de las cosas que yo aprendí en esta enseñanza fue acerca de la importancia que tiene la doctrina en nosotros como cristianos. La doctrina es fundamental, ¿no? Y tenemos que mantenerla como se nos ha sido enseñada. Así como dijo Pablo a Timoteo, ¿no? La instrucción era que Timoteo predicara la palabra así como Pablo se la había dado. Entonces, pues yo he podido aprender que así como yo la he recibido, también así tengo que mantenerla. Si yo escucho otra cosa, como decía Arce, porque a veces las verdades, digamos que no te muestran una mentira total, sino que te muestran verdades a medias o verdades con un poco de mentira, ¿no? Entonces Sí. eso de repente cambia la perspectiva, pero es importante que así como dijo Pablo, mantengamos la doctrina hasta el final, así como nos la han enseñado. Y creo que gracias a Dios aquí en Casa de Oración, el Pastor Chuy y nuestros pastores pues siempre nos han enseñado la palabra tal y como está escrita, ¿no? Gracias a Dios, y eso es muy importante, que cada uno la mantengamos así como la aprendimos. También quisiera leerles un versículo que es segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Creo que esto va muy relacionado, ¿no? Acerca de lo que Arce nos compartía, acerca de cuidar el oído, porque de repente llega la comezón. ¿Qué significa la comezón? Pues quiero algo más, algo que me llene, a lo mejor La curiosidad, ¿no? Ajá, exacto. Evoca a los curiosidad. sentidos, o sea, a lo que puede ser atractivo. Exacto, a que a lo mejor lo que escuché de la palabra no va conforme a lo que yo quiero por mi carne, ¿no? Pero es ahí cuando tengo que tener cuidado de no tener curiosidad y de aceptar la palabra así como está. Principalmente pues relacionada a todas las advertencias, aquí es donde vienen las advertencias, y si yo la modifico o si acepto otras falsas doctrinas o falsas noticias, pues
todas mis advertencias se transforman, ¿verdad? Eso fue una parte importante para mí. Así es. Sí, Y bueno, quisiéramos también pedirle a los jóvenes que nos están escuchando, vamos a estar abordando algunos temas, pero también sería bueno que ustedes nos comentaran alguna de las enseñanzas que fue muy significativa para ustedes y que aprendieron algo, que fueran quizás quieran compartir con nosotros un aprendizaje muy personal o algo que recuerdan relevante acerca del tema. Y bueno, en su momento pues ya los podemos abordar, ¿no? Pero para Así que es. también estén participando y se unan con nosotros, ¿no? Y bueno, lo que mencionaba Vanessa es muy importante, sobre todo en nuestros tiempos, ya que recordemos que la característica de los hombres de los últimos tiempos que marca la Biblia es que serían hombres amadores de sí mismos, hombres que solamente iban a ver por su propio beneficio y que no iban a estar pensando en lo que el Señor quiere para la iglesia, sino lo que ellos necesitan y piensan para la iglesia, ¿no? Entonces, cuando nosotros no nos exponemos a la correcta, a la palabra, a lo que es la verdad, corremos este peligro, como dice Pedro, hasta llegar a negar al Señor. Y bueno, esto es una nueva traducción viviente que dice quien los compró, es decir, Él pagó todo por nosotros y por escuchar otras cosas que están evocando Erróneas. a nuestros sentidos, a lo que nosotros queremos, pues hasta podemos llegar a ser, vamos a decir, desleales, ¿no? Al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Entonces es muy importante que nosotros pues lo atendamos esa advertencia y que no solamente quede ahí guardada, sino que cuidemos bien lo que leemos, lo que escuchamos, lo que compartimos a los demás, ¿no? Y bueno, quisiéramos también dar oportunidad a otra de nuestras invitadas, Leslie. Me gustaría que nos pudieras compartir, pues, qué recuerdas de alguno de los temas que abordamos y, pues, qué fue lo más significativo para tu vida respecto a esos temas. Sí, bueno, pues al igual que Vane, esta serie fue de bastante bendición para mí. Muchas veces nosotros ya habíamos a lo mejor escuchado algunos de los versículos que se mencionaban en la serie o incluso algunos de los temas, quizá también ya habíamos estado expuestos a esa palabra, pero el hecho de que se hayan trasladado las enseñanzas a imágenes o a señalizaciones, creo que es muy práctico para nosotros como jóvenes, porque incluso hasta en la calle, si vamos a voltear o si de repente se nos cruza una señal, siempre nos va a estar recordando una advertencia, ¿no? Entonces creo que fue de bastante bendición y fue sobre todo muy práctico para nosotros. Y en especial yo quisiera hablar de una enseñanza que fue la de bajas temperaturas, que ahora sí que yo sé que también ustedes saben, ¿no? Que Dios siempre nos da la palabra en el momento exacto, siempre es como agua que refresca, que te da vida. Y esta enseñanza, su señalización era de advertencia o de estar alerta. ¿Por qué? Porque hay un peligro delante de nosotros y su señalización era un triángulo amarillo. Y bueno, le quiero iniciar leyendo el versículo base de la enseñanza bajas temperaturas. Y está en Apocalipsis 3, del 14 al 16. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Yo recuerdo que en esta enseñanza nos compartía el pastor que debemos tener mucho cuidado en llevar una vida aparentemente cristiana con todas las cosas que se requieren, como por ejemplo asistir a la iglesia los domingos, leer de vez en cuando nuestra Biblia, estar en oración, dar el diezmo, pero darle paso a las actitudes o pensamientos o incluso gustos que provienen del mundo. Es decir, mezclar las cosas de la luz con las cosas de las tinieblas. Y eso fue lo que yo recuerdo muy preciso de la serie. Y algo en lo personal que yo quisiera compartir que aprendí fue la advertencia que nos mencionaba el pastor, que fue que si nosotros permitimos, aunque sea un poquito de la mezcla de las cosas del mundo con las cosas de Dios, vamos a darle pie al pecado. Es decir, le estamos como emparejando la puerta a Satanás
y Satanás sabe cuáles son nuestros puntos débiles. Entonces, ok, está la puerta emparejada, ¿no? Pero poco a poco Satanás con sus artimañas nos va a hacer resbalar, entonces ya no va a estar emparejada la puerta, se la vamos a estar abriendo. ¿Y qué va a pasar? La consecuencia va a ser que Satanás va a tener el control de nuestra vida. Pero afortunadamente la buena noticia que nos compartían en esta enseñanza fue que si alguien ya le dio paso al pecado, si a lo mejor incluso ya el pecado no le estorba en su vida, ya es como algo ahora sí que normal, pero dentro de su corazón están conscientes que no está bien, que necesitan regresar al camino angosto, pues Dios nos llama al arrepentimiento, ¿no? Él nos llama a dejar el pecado, a no voltear más atrás, a poner nuestros ojos en Él y a seguirlo en obediencia. Entonces, la verdad que para mí fue de bastante bendición y por eso quise compartirlo con ustedes. Sí, muchas gracias. Pues de hecho, bueno, de lo que yo recuerdo de esa predicación, también un punto importante era que tenías que estar alerta, ¿no? Pero desde antes, por ejemplo, de resbalar o de cometer un pecado, o sea, podías estar tú analizando tus actos, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuánto tiempo, no sé, duras viendo la tele, viendo tu celular? Eran como indicaciones, ¿no? Que te están así como que alertando que hay un riesgo de que tú ya te estás enfriando. O sea, si nosotros metemos la mano al refri, pues inmediatamente nuestro sentido, pues, reacciona, ¿no? Y es así como que hay un cambio de temperatura y tendríamos que analizar, ¿no? También nuestra vida y hacer como eso, o sea, que notes ese choque de temperatura para que reacciones y digas, bueno, ¿qué es lo que estoy dejando de hacer? ¿No? De hecho, esto que mencionas, Nadine, de las precauciones, vamos a decir, o señales de alerta, ¿no? Es parecido, por ejemplo, a lo que sucede con un carro. Hay carros muy inteligentes que te dicen, el aceite está faltando, ¿no? O esto necesita cambiar este bujía, o se necesita falta agua. Y el tema de que cuando nosotros nos enfriamos, la idea general es que no suceda de la noche a la mañana. Son pequeñas decisiones que nosotros empezamos a tomar, a descuidar nuestra relación, a relajarnos en muchos de los sentidos, a tal grado de llegar a enfriarnos. Pero lo peor de todo esto es que justificamos nuestro estilo de vida. Justificamos, bueno, es que no quiero ser tan malo, no quiero estar tan apartado de Dios, porque si voy a la iglesia, como bien mencionaba Leslie, ¿no? Sí. Que creemos que por cumplir con los actos externos que conocemos, digamos religiosamente, ajá, la ¿no? parte religiosa hasta cierto punto, vamos a estar bien. Y sucede mucho como nosotros como jóvenes, que en ocasiones podemos solamente aparentar algo en el lugar en el que estamos. En la iglesia nos comportamos de una manera, pero resulta que ya fuera de eso Ya somos totalmente distintos, somos camaleones, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, que cambian de camaleones, color y de textura. Y que cambian y se adaptan en base a su entorno, ¿no? Entonces, sí. eso no debe de ser así como cristianos, porque el Señor dice que es algo abominable, es algo que vomita, algo que genera tanta enfermedad. Sí, una enfermedad, algo que puede generar tanto desagrado que no es correcto que nosotros lo hagamos. Sí. Bueno, quisiera antes, perdón, aquí tengo un comentario, nos comentaba Alberto Escamilla de algo que hablábamos anteriormente, pues que como siervos de Cristo, dice, también es nuestro deber estar apegados todos los días de nuestra vida a la palabra de Dios para no ser engañados. Sin duda, cuando nosotros estamos constantemente siendo expuestos a la palabra, va a ser muy difícil que seamos engañados, ¿no? Y bueno, queremos seguir motivando a los jóvenes que aporten algún tema que fue relevante para tu vida, que inclusive pudiste, no sé, alguna experiencia que lo pudiste comprobar y que tomaste una buena decisión, pues que sirva como ejemplo para otras personas, ¿no, Dani? Así es. Bueno, pues le damos la palabra a Emanuel para que él nos diga qué fue lo que recuerda o qué fue lo que aprendió. ¿Sí?
Creo que hay una falla. Emanuel. ¿Listo? Ya, ¿me escucha? Sí, ya. Ok, Ok. perdón. Ok, sí, decía que abonando un poquito también a lo que comentaba Leslie, decía ella que pues el enemigo, digamos, busca como destruirte, ¿no? Y Sí. realmente, pues es la verdad, pues, o sea, realmente Satanás no se anda como con rodeos, o sea, él va directo, va a destruirte, va a matarte espiritualmente, incluso físicamente también, y es por eso, pues, que debemos estar, pues, alertas, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las enseñanzas que me, pues, no sé, como que siento que Dios me habló y recibí bastante enseñanza, fue la de ruta de evacuación. En esta enseñanza, pues, básicamente lo que se me queda, o bueno, el símbolo, pues, recordando, era el verde, con el fondo blanco, y de esta señal, pues lo que se me queda o de lo que recuerdo, es de cuando tú, digamos, llegas a Cristo, ¿cómo llegas, no? O sea, llegas, pues con muchas cosas, ¿no? Desde el mundo, pues, incluso, Sí. uno de los versículos que hace referencia a esto, lo tengo aquí, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando fue en Efesios capítulo 2, del 2 al 5, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, nosotros veníamos así, ¿no? Del mundo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En este caso, pues vivimos como a merced, ¿no? De lo que, pues de Satanás, ¿no? Que al final de cuentas es el gobernante de este mundo, ¿no? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de Cristo, ¿no? Dice, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, toda aquella persona que no tiene a Cristo, pues está en esa enemistad con Dios, pues, o no puede existir esa comunión con Dios. Dice, pero Dios en el 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿sí? Por gracia sois salvos. Entonces, cuando ya vienes a Cristo, ya no eres, Cristo te da esa libertad, pues, ya no estás como a merced, ya no estás indefenso, Cristo de libertad, pero necesitas, cuando no conoces a Cristo, venir a Él, pues, porque Él es el único que puede salvar y puede librarte. De esta enseñanza, de esta prédica de ruta de evacuación, pues veíamos un poquito de cómo vienes a veces del mundo, pero también veíamos la parte de que cuando ya estás en Cristo, no hay una excusa por la cual continuar con muchas de las cosas que venías arrastrando, pues, del mundo, ¿no? Sí. Con hábitos, con pues ciertas actitudes, formas de pensar, filosofías del mundo, ¿no? Porque a veces pues venimos como arrastrando pues muchas cosas, ¿no? Del mundo. Y yo aquí, por ejemplo, recordando de esto, quisiera compartir una experiencia. Yo, pues antes de conocer a Cristo, pues tenía a mis amigos, los que yo consideraba mis amigos, ¿no? Entre comillas, del mundo. Y pues obviamente pues, te juntas como a hacer pues puras cosas mundanas, ¿no? Todo lo que hace la gente del mundo, ¿no? A tomar, ir a fiestas, a fumar y a hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo cuando después ya conocí de Cristo, o sea, ya pues es como una luz, ¿no? Que dices, no puedo seguir con esta vida, ¿no? O sea, te das cuenta de cuál es tu condición delante de Dios y ya es una contaminación de la cual Cristo te limpia y no tienes como por qué volver a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces uno trata como, no sé, o en mi caso, por ejemplo, de justificarse, ¿no? De que, ok, bueno, ya conozco esto, a lo mejor, ya, pues yo no lo voy a hacer, ¿no? Pero a veces, o sea, esas unas amistades, lo ideal, pues, es cortar con ese tipo, ¿no? De amistades, pues, porque a final de cuentas, aunque digamos ya no te juntas para hacer ese tipo de cosas, sí hay como que cierta influencia pues, no hay como algo en común, como dice, como abonando un poquito lo del yugo desigual, ¿por qué estar con ellos, no? O sea, sí, por ejemplo, yo les prediqué, les compartí, y pues ellos veían que ya no hacía lo mismo que ellos, ¿no? O sea, y no, pues ya, porque ya no tomes así, ¿no? Y yo les decía, no, pues es que estoy conociendo pues de la palabra, fíjate que la Biblia dice esto y Dios dice esto, ¿no? Y que los borrachos no eran el reino de Dios y así, ¿no? Y Sí. y a veces pues
la actitud de ellos, pues, sí, pues yo conozco de Dios y, o sea, en la religión como tradicional, ¿no? Pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, para ellos es como de que, pues, Dios, o sea, ahí está, ¿no? Y no existe esa relación, pues, de hecho, la misma Biblia dice que hay un entebrenecimiento, ¿no? Cuando no percibes esas cosas espirituales, cuando tienes esa relación, esa comunión con Cristo, no puedes percibir todo eso que hay, ¿no? Entonces, para ellos, pues, no lo pueden entender. Y te digo, incluso, cuando ya no hacía como las mismas cosas, me decían, no, ok, no, pues, entonces, pues ya, vamos a lo mejor acompáñame a comprar esto, ¿no? Íbamos, pero a final de cuentas, yo percibía que ya metido en la plática terminabas involucrándote ya en pensamientos que antes tenías, ¿no? O sea, por ejemplo, de que, o malas palabras, o costumbres antiguas, ¿no? Entonces, pues la cosa aquí es como ya, o sea, cortar ese tipo de relaciones, pues, que sabes que no, pues no edifican. Y como nos decía el pastor Arce, cuando tú te conviertes a Cristo, o tú vienes a Cristo, y le predicas a, pues, los que, digamos, antes eran tus amigos, ¿no? Solamente hay como de dos, ¿no? Y les predicas y se convierten, o les predicas y pues te dejan de buscar, ¿no? En mi caso, pues, o sea, no, ya dejaron de acercarse, ¿no? Y bueno, entonces aquí también el punto es de que a veces, pues es como de por qué llegamos al punto donde ya como cristianos, estamos como tentados al pecado. Pues es porque a veces empezamos a descuidarnos, a bajar la guardia, a dejar entrar cosas, pláticas, viejas amistades, como en este caso, cosas que traemos arrastrando, ¿no? La música a veces, música mundana, y esa también fue otra de las áreas que Dios trató conmigo, dejar de escuchar pues todo lo que escuchaba. Y a nivel espiritual eso te da mucho crecimiento, pues te da mucho crecimiento el dejar todo eso, y empezar a meterte más a la presencia de Dios y a la palabra de Dios, pues sí, ya es, no puedes como seguir en lo mismo, pues, sí, entonces el punto aquí es como, pues guardar tu corazón de todo eso, y dice la palabra también, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, porque muchas veces nosotros damos como pie, lo que les decía, ¿no? Dice que el que siembra para su carne también, en Gálatas 6:8, de la carne segará corrupción. Entonces, si estás como que alimentando todo lo de la carne, pues, todo lo emocional, a lo mejor nada más todo lo superficial, no vas a tener como esa fortaleza, pues, de parte de Dios, esa fortaleza espiritual para hacer frente, pues, a muchas de las cosas que vienen. Así es. Pues de hecho, una de las cosas que ahorita estás comentando, o sea, la forma de vida, ¿no? de las personas que viven en el mundo. O sea, nosotros como cristianos, pues estamos ahí, ¿no? Y no nos podemos alejar ni apartar porque pues tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Pero como bien lo decías, o sea, es estar alertas, ¿no? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy platicando, ¿no? Con mis amigos. ¿Qué tipo de amigos tengo? Porque igual, o sea, pueden ser hasta no sé, de la misma carrera y salen pues como temas, ¿no? Que a ti te van a hacer como caer, ¿no? Entonces sí obviamente es muy importante estar alerta en lo que escuchas, en lo que lees, no sé, películas, todo ese medios, ¿no? De comunicación que te bombardean y te empiezan a sembrar como esa idea de que no todo está mal, hay cosas que si tú te cuidas, pues entonces lo puedes hacer, así como que en exceso no hace daño, ¿no? Y empiezan como a meter ideas, ¿no? Pues hasta en nosotros, o sea, si nos descuidamos, como lo decía Emanuel, pues bien nos pueden arrastrar. Sí, de hecho, reforzando un poquito lo que comentan, Alberto González nos ponía aquí, con la tentación no se lucha ni se conversa, se huye, ¿no? Y de hecho es una de las instrucciones de Pablo hacia Timoteo, Sí. ¿no? Huye de las pasiones juveniles. Huye, porque si tú te empiezas a como que, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Y te acomodas, desde ¿no? ese momento ya caíste. Sí. En ese momento ya tú cediste el espacio y es muy difícil que no cedas. O sea, ya está cediendo. Y lo importante de que nosotros corramos hacia esa ruta de evacuación va a ser la que nos va a ayudar
permanecer, a mantenernos firmes. Y bueno, ya han estado comentando algunas personas, quisiera retomar el aprendizaje significativo que nos comenta Alberto Salazar. Él nos dice, una de las cosas que pude reafirmar en mi vida fue que como cristianos debemos de dejar de gozarnos en nuestros pensamientos, deseos, anhelos, porque es mejor buscar agradar a Dios cumpliendo su voluntad para nuestras vidas. Y nos pone un versículo, Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vivimos para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, es importante tener esto presente, que ahora en nueva vida en Cristo está fuera de lo que antes hacíamos y ya no podemos repetir simplemente por lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Así es. Bueno, quisiéramos dar también abordar otro tema. Recordemos que hablamos acerca también de usar nuestro equipo de seguridad. Y quisiera leerles el versículo sobre el cual nos basamos para abordar este tema. Fue Efesios 6:13 al 18. Yo solamente voy a leer una primera parte. Y nos dice, por lo tanto, nueva traducción viviente, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Así es. Pues si recuerdan, en esa enseñanza veíamos sobre la armadura, ¿no? La armadura consistía pues en el yelmo, en la coraza, en el escudo, la espada, el calzado, el cinturón, ¿no? Y todas estas partes eran, bueno, lo veíamos como en esta forma natural de protegernos, de un equipo de protección personal, ¿no? Y ahí fue una de las cosas importantes que se vio, que cada uno de nosotros somos responsables de portar ese equipo de protección, ¿no? Cada uno es el que se lo tiene que poner y tiene que estar consciente para qué nos va a servir, ¿no? Entonces, bueno, en esa enseñanza era como lo que abordamos, ¿no? La importancia también como de cada parte, por ejemplo, del yelmo, pues la importancia de guardar, igual como lo hemos venido mencionando, de guardar nuestros pensamientos, de qué es lo que nosotros estamos abonando como a esa... como, ay, ¿cómo decirlo? Como lo que nosotros sabemos, ¿no? O sea, lo que entendemos de la palabra, pues aplicarlo, ¿no? De la coraza, pues también era como esa justificación, ¿no? Que Jesús al morir por nosotros, pues él hacía. El cinturón era como o tener esta valentía, ¿no? De hacer su voluntad. O sea, si ya tienes ese conocimiento de que Dios te ha salvado y que ha dado como esa justificación de pecado, entonces pues ahora te toca a ti también hacer esa parte, ¿no? De fajarte, o sea, de ser valiente, de esforzarte y pues luchar esa batalla, porque como lo decía Emanuel, pues Satanás no está jugando con nosotros a los dados, ¿no? O sea, él quiere destruirnos, él no está pensando así como, ay, nada más aquí le voy a dar un susto a nadie, ¿no? Sino que no, o sea, yo la quiero destruir, no quiero que quede de pie. Entonces, sí era como cuidar como ciertos aspectos, por ejemplo, de nuestro calzado también, hacia dónde vamos, ¿no? Cuál es como lo que hacemos, siempre estar pendiente en la palabra, ¿no? Estarnos nutriendo espiritualmente con la palabra y era como algo fundamental, ¿no? Que nosotros tuviéramos presente pues la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar a derribar cualquier argumento pues que nos presente Satanás, ¿no? O sea, ya sea miedo, confusión, lo que sea que él nos quiera amedrentar con eso, poder luchar y poder pues derribar su argumento, ¿no? Igual pues el escudo de la fe, ¿no? O sea, siempre es estar como
conscientes de que nuestra fe debe de estar puesta en Cristo, no en nosotros ni en lo que nosotros podemos hacer o lo que nosotros sabemos, sino que es por lo que Él hizo en la cruz, ¿no? Y la última parte que se nos menciona ahí en Efesios, sobre la oración, y nosotros decíamos que era como esa estrategia, ¿no? En la que nosotros podemos estar en la presencia de Dios, y obviamente Él nos iba a estar igual diciendo, ¿sabes qué? No sé, limpia tu escudo, renueva esta parte porque ya se está desgastando, ¿no? Y era como esa parte importante de la oración en la que nosotros podíamos darnos cuenta de la condición en la que estamos, y obviamente el estar en esa comunión y tener ese equipo de protección personal, pues cumple un propósito, ¿no? Y es el cuidarnos, el estar guardando cada parte de nuestro cuerpo, digámoslo, físico, en el caso del equipo, pero en lo espiritual también nos cubrimos, ¿no? Nos protegemos. Y es algo que Dios nos ha dado, porque Él sabe, ¿no? O sea, cuáles son esas luchas que nosotros tenemos y esas pruebas que se pueden presentar, ¿no? Todos los días, de hecho. Sí, y bueno, como comentabas, esa parte de la estrategia de orar es parte del versículo que hablamos al principio, ¿no? Que nos dice que tenemos que velar y orar. Y una persona que vela está hablando que está despierto, que está también callado y que está atento a la expectativa de lo que está sucediendo, ¿no? Así es. ¿Y qué sería todo lo contrario? Alguien que solo se ocupa de la carne, sí. Alguien que solo está satisfaciendo sus propios deseos, alguien que no está alimentando su espíritu con la palabra. ¿Y cómo va a poder usar este escudo de la fe? ¿Cómo va a derribar estos argumentos si no está nutrido, ¿no? Y de hecho mencionaba aquí Amy, la batalla en los pensamientos, y es un argumento contra argumento. Nosotros debemos destruir a falsos argumentos con la palabra, es decir, los argumentos van a venir a nuestra vida, pero tenemos suficientes argumentos en la Biblia para decir, ¿sabes qué? Eso que tú estás diciendo no es falso, ¿no? Es falso. Sí. Y bueno, retomando esta parte, teníamos también acerca de una señalización que era la de alto. Y esta, bueno, vamos a recordar el versículo en el cual nosotros nos basamos, es Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9 nos dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y bueno, quisiera pedirle a los jóvenes que nos están escuchando, que todos vayan pensando, también nuestros invitados y los jóvenes que están escuchando, ¿qué sería o cuáles son las consecuencias de no atender a estas advertencias? ¿Cuáles creen que son las consecuencias de no atender a estas advertencias? Sí. Y bueno, aquí recordando un poquito lo que vimos en este tema, es prácticamente la vida de un joven. Cuando nosotros nos encontrábamos apartados de Dios, considerábamos que la vida consistía únicamente en nacer, en desarrollarte, en crecer, en alimentarte, en reproducirte y morir, ¿no? Probablemente es lo que dice el pensamiento del mundo. Inclusive recordábamos que había una ideología, una filosofía que es acerca del hedonismo, donde ellos creen que el único fin de la vida es el autosatisfacerse. Es el darle rienda suelta a tu vida y no trae consecuencia en nada, ¿no? Ya lo que acontece, pues aquí se pasa, aquí se paga y aquí se vive todo lo que tú quieras, pero pues al fin y al cabo ya no hay más allá, ¿no? Entonces, el problema de esto es que el pensamiento se mete a la iglesia. Es decir, no solamente está influenciando a los jóvenes del mundo, sino que también corremos el peligro de permitirlo en las iglesias y que nos estemos confiando que por esa libertad que podemos tener en Cristo, podemos justificar lo que estamos haciendo, ¿no? Y de hecho, hay un comentario, que mencionaban acá atrás, dice Amy también,
Sí, yo tengo un amigo que dice que primero fortalezcas tu espíritu y ya después puedes ver series y películas de terror y cualquier cosa que tú quieras y puedes decir que eres cristiano, ¿no? Es decir, si tú ya estás bien fortalecido espiritualmente, ya escuchaste una predicación, quizás, ya leíste la Biblia, ¿Oraste? pues ya estás fuerte para poder ir a hacer lo que el mundo hace, ¿no? Y ya nada te va a derribar y nada va a pasar. Esto es un argumento que es parte del hedonismo, ¿no? Que es parte de lo que creemos erróneamente en la iglesia. Que todo ya ha sido perdonado en la cruz, que ya nosotros podemos darle rienda suelta y si nosotros nos arrepentimos, pues el Señor nos perdona y listo, ¿no? Pero el problema es que de todo cuanto nosotros hagamos va a ser juzgado por Dios. Tanto los hombres que no tienen a Dios en sus vidas van a recibir su propia retribución, es decir, la retribución de sus actos, pero también nosotros como jóvenes cristianos vamos a recibir tanto recompensas en el cielo de lo que nosotros hayamos obedecido y hayamos hecho caso a las advertencias de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuidemos no meter este pensamiento y que solamente esté basado en lo que yo quiero hacer en mi vida y justificar mis actos, ¿no? Ese es un peligro severo que nos podemos enfrentar y pues hay que quitar todo ese tipo de argumentos en nuestra vida, ¿no? Así es. Pues no sé si alguien ya comentó sobre las consecuencias de no acatar, ¿no? Las advertencias. Igual nuestros Bueno, invitados Bien, y yo- Erika, Leslie, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, pues yo quisiera comentar que pues claro que hay consecuencias, ¿no? De ignorar estas advertencias. Primero que nada, pues de forma personal. ¿Qué pasa? Pues vas ignorándolas, te vas alejando del camino angosto un poco y es todo un proceso, ¿no? Como lo mencionaba Juan, no de un día para otro vas a apostatar. Es primero le das paso a un pecado, después a lo mejor ya no te sientes tan incómoda y dices, bueno, pues ¿por qué no después hago esto? Y así poco a poco vas avanzando, pero en el camino hacia la perdición, no hacia la vida eterna. ¿Y qué pasa después? Ya ni sientes que estás pecando, ya para ti es algo normal, entonces puede haber riesgo incluso de que llegues a la apostasía. Y en un segundo término, no te afecta nada más a ti, puede afectar a alguien más porque me ha pasado de repente que amigos que se están alejando te empiezan a jalar, ¿no? Te empiezan a meter ideas como de, ay, pero es que, mira, a ti te dicen eso, pero tú no les hagas caso. Mira, ven, no, tú no pasa nada, tú puedes tomar, pero siempre y cuando tengas control. Entonces, si tú joven te empiezas a alejar, empiezas a jalar a otros jóvenes, ya hay dos riesgos, que te pierdas tú y que jales a alguien que no está firme en su fe. Sí, de hecho, eso. bueno, yo también, Sí, perdón, adelante. acerca de lo que comentaba Juan en esta parte del hedonismo, de repente es una idea como que suena muy padre, la verdad, ¿no? Saber que yo puedo hacer lo que yo quiera y lo que me gusta y no va a pasar nada. Por ejemplo, yo conocí a una persona que, bueno, platicando, ¿tú qué eres? Cristiano. Y tú, ay, qué padre, fíjate que yo también creo en Dios, pero no, no me clasifico ni como cristiano, ni en ninguna religión, porque eso se me hace como que si después digo que soy cristiano, tengo que hacer lo que los cristianos hacen. Entonces, eso ya es entrar como que no hay responsabilidad, no hay el compromiso de hacer lo que Cristo nos mandó, ¿verdad? Entonces, no eres un seguidor y de repente eso sí, ay, pues yo quiero igual, ¿verdad? Dime cómo lo hiciste. Es muy peligroso esas ideas y pensar que hay otras opciones, eso sí es peligroso. Y también hablando de los peligros de no atender las advertencias, pues son muchísimos, ¿no? Desde perder, como decían alguien en los comentarios, la protección de Dios. Dios nos da las advertencias por algo, ¿no? Y pone límites y advertencias también, avisos de salvamento. Así como decía Emanuel, el punto de encuentro. Si yo no voy a ese punto de encuentro, es como en un terremoto, ¿no? Hay un punto de encuentro en el que puedo estar salva, pero si yo no voy ahí y me quedo en mi lugar,
de repente el edificio se me cae y yo ya fui destruida, ¿no? O así como comentaba Leslie, si yo estoy viendo que me estoy enfriando y no hago nada, pues me congelé, ¿no? Ahí me quedé. Entonces también en esta parte de las noticias falsas, si yo no pongo atención a lo que estoy escuchando o a lo que estoy poniendo atención, de repente esas ideas ya las tengo en mí y así como decía el versículo, una destrucción, ¿no? Hasta llegar a alejarse de Dios. No, ya no estamos hablando simplemente de perder una bendición, sino de perder toda la vida eterna con Él, ¿no? De todas esas recompensas y promesas que Él nos hace en su palabra. Sí. Sí, sí. Y bueno, igual me gustaría también comentar algo. Cuando se ignoran esas advertencias de parte de Dios, pues es como salirte de esa cobertura que Dios como Padre amoroso, en nuestro caso de los cristianos, nos pone para pues proteger nuestra vida, pues Él nos dice por aquí, ¿no? Porque yo sé lo que te conviene y yo tengo propósitos para tu vida. Y si ignoras las advertencias, pues no se van a llegar a realizar esos propósitos, pues, porque al final de cuentas Dios tiene propósitos, pues planes perfectos, ¿no? Para nuestra vida. Y ignorarlos, pues es eso, ¿no? Salirte de esa cobertura, de esos planes que Dios tiene para tu vida, ¿no? Que si hacemos como la analogía, pues acá en lo natural, pues las señales de tránsito, ¿no? Son para, pues, guardar tu vida, ¿no? O sea, aquí en esta vialidad, vete a tal velocidad, ¿no? Porque, pues, aquí hay este peligro, y diferentes señalizaciones que hay, ¿no? Pero al final de cuentas Sí. son muros de contención, digamos, son protecciones para salvaguardar tu vida, pues. Aparte de que Dios, pues, o sea, muchas veces nosotros decimos, no, pero, yo opino esto, yo pienso esto, pero mira, Señor, que yo lo veo así, ¿no? Pero Dios tiene el panorama completo. O sea, por ejemplo, es como cuando vas en una carretera, ¿no? Y tú dices, me gustó este camino, ¿no? Pero si supieras que adelante hay algo, un peligro, ¿no? No lo tomarías, pues. Y en este caso Dios tiene ese panorama completo y Él sabe lo que puede venir más adelante, ¿no? Entonces, por eso muy importante también la parte de no ignorar esas advertencias de parte de Dios, pues. Y también me gustaría comentar de lo que el comentario que hicieron de a veces como de que tratamos de seguir con lo mundano y de que no, pues ya oré, ya me protejo, ¿no? O sea, yo creo que cuando realmente tienes una comunión con Dios y realmente pues has recibido a Cristo, no te deleitas ya en ese tipo de cosas, pues. O sea, no encuentras un deleite, no tienes como por qué estar que protegiéndote o algo así, ¿no? O sea, porque ya no encuentras un gusto en eso, pues. Es lo Sí. que, ajá, como yo lo veo, pues. Sí, de hecho, bueno, hay algunas personas que han comentado, Erika Judín nos decía pues que las consecuencias sería el desliz, es decir, que cedes ante eso. Aquí Diego nos comenta, las consecuencias siempre será la destrucción espiritual y alejarnos de Dios. Y con esto está el riesgo de enfriarnos espiritualmente y perdernos por completo de los caminos de Dios. Muy bien, y bueno, también mencionaba Daniela, sería perder la bendición de Dios, su protección para la vida, porque deliberadamente estamos decidiendo alejarnos de Él siguiendo tus propios consejos, ¿no? Entonces, la realidad es que todos sabemos cuáles son las consecuencias, quizás las hemos aprendido en esta serie, hemos, pues, así que viendo el consejo, evitando caer en eso para que no nos suceda, ¿no? Entonces, es algo muy importante de mencionar y bueno, yo quisiera retomar lo que dice Eclesiastés 12:14. Nos dice, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Entonces, esto nos quita, pues ahora sí que cualquier pensamiento de creer que porque la gente no se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo, pues ya nada va a pasar y No hay se va a quedar, no hay consecuencia, ¿no? consecuencias, ¿no? Se nos olvida que el creador de la vida, aquel que nos ha permitido venir a la tierra para poderle conocer y rendir nuestras vidas a él, pues es quien está al pendiente de todo lo que está aconteciendo. Y si nosotros no venimos al arrepentimiento, vamos a pagar por todo eso. Entonces, ese es el momento en el cual nosotros tenemos que arrepentirnos, corregir nuestro camino y no volver a hacer aquello que hemos hecho y que desagrada a Dios. Importante. Y bueno, quisiera retomar lo que dice Efesios 5:5. Vienen como a manera de resumen lo que podríamos tomar como
advertencias generales de lo que podemos hacer, evitar más bien. Dice Efesios 5:5, pueden estar seguros que ninguna persona inmoral o impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y vamos a poner atención como a las palabras claves que mencionan, ¿no? Lo primero, no se dejen de engañar. Aplica para cualquier cosa. No te dejes engañar de las falsas noticias. No te dejes engañar de lo que tú mismo crees que son las cosas, en lo que tú crees tu que opinión. de tu propia opinión, ¿no? Nos dice, no participen de esas cosas. Sino al contrario, dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Y había un comentario que decía, bueno, nosotros tenemos que llevar a nuestros amigos o a los que antes participábamos de alguna cosa que no le agrada a Dios, pues llevarlos a la luz, ¿no? Nos dice también, deben de averiguar lo que agrada al Señor. Ok, ocúpate de no caer en eso, pero sobre todo ocúpate en averiguar qué es lo que le agrada al Señor. Así que tengan cuidado de cómo viven, también dice en versículos adelante. Y no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, me gustaría que nuestros invitados pudieran hacer una conclusión muy específica de lo que fue esta serie para sus vidas. Si alguno de los que nos están escuchando quisiera compartir algo en específico a manera de conclusión, Sí, también. pues que lo vayan apuntando ahí para después de que los invitados hagan sus aportaciones, pues poderlo Los leer. leemos. Entonces, bueno chicos, no sé quién nos puede apoyar iniciando con sus conclusiones. Bueno, pues a mí la palabra que yo creo que no se me va a olvidar ya, el significado como tal es de alerta, ¿no? Ese estado, esa actitud que debemos de tener como cristianos. ¿Por qué? Porque pues si Dios puso estas señalizaciones o estas advertencias en su palabra es por algo, ¿no? Como decía Manuel, porque Él tiene un propósito con nosotros. Y pues realmente estas advertencias no es porque Dios nos quiera prohibir o porque quiera que no disfrutemos, al contrario, ¿no? Esto es una expresión de amor, es una expresión de cuidado, porque Él quiere que lleguemos a la meta, pero bien, o sea, que lleguemos salvos, que lleguemos gozosos. Y creo que el estar como jóvenes siguiendo este camino de rectitud, de santidad, realmente nos va a traer bendición, ¿no? En vez de estar, pues ahora sí que ganando consecuencias malas, vamos a traer bendición a nuestra vida. Sí. Sí, yo también quisiera comentar, bueno, esta serie, gracias a Dios que la inspiró, ¿no? A nuestros pastores para que nos la enseñaran y ha sido muy importante, así como dijo Leslie, es una muestra de amor de Dios, de que no nos ha dejado aquí solos esperando, ¿no? Sino que nos ha dado su palabra, su espíritu y dentro de ella un montón de instrucciones y de advertencias que cada uno podemos seguir para esperar con amor, ¿no? Recordando que esperamos, tenemos un propósito, tenemos una meta, no estamos aquí esperando a la muerte nada más, sino que estamos esperando a Cristo, ¿no? Y vivir siempre agradándolo, buscándolo lo que a Él le gusta, ¿no? Como decía Juan en el versículo. Entonces, es muy importante tomar todas estas advertencias, así sean de prohibición, de alerta, de salvamento, todas son importantes y todas nos muestran y nos ayudan en cada parte de nuestra vida, ¿no? A veces estamos en un estado de alerta o a veces estamos en una situación en la que Dios nos manda a no hacer algo o a hacer algo y que debemos hacer caso a esa advertencia, es muy importante y pues así como decían, cada uno sabemos las consecuencias de no hacerlo, pero también confiamos en que si lo hacemos estamos bajo la protección de Dios y que eso es lo que le agrada. Confiamos en que obedecer esas instrucciones es lo que le agrada a Él y eso es lo mejor, ¿verdad? Es nuestro propósito de vida y en eso debemos seguir caminando. Entonces, gracias a Dios por esa serie, por cada advertencia que nos da y pues seguir esforzándonos cada uno en nuestra vida de tomar esas advertencias y hacerlas una realidad antes de que llegue a algo peor, ¿verdad? Sí. Gracias.
Sí, y bueno, yo como conclusión, pues básicamente, pues como lo comentaba, el punto es de que Dios de alguna forma nos pone esas protecciones para, pues, que nosotros nos vaya bien, pues a final de cuentas, ¿no? Y también algo importante, pues, es nosotros estar alimentándonos, pues, alimentándonos de la palabra. Eso es algo de todos los días, estar orando, estar buscando de Dios, porque si no, te empiezas a enfriar, pues, te empieza a ser como más fácil todo, ¿no? Así de que, ya, no sé, a lo mejor caí en pecado y pues no pasa nada, ¿no? O sea, te empiezas como a tolerar o a permitir que detalles entren a tu vida, ¿no? Y todo eso te va alejando, pues, te aparta de la comunión con Dios. Algo también que me parece como que edifica mucho la vida de un cristiano es las personas con las que te rodeas, pues, que siempre buscar esas personas que tú sabes que ves en ellos un buen testimonio, pues, que buscan a Dios y quieren buscar con su vida honrar a Dios, pues, porque a veces, pues, o sea, en realidad no es cristiano como el que, pues, viene a la iglesia, ¿no? O sea, cristiano es el que tú sabes que con su vida busca honrar a Cristo, ¿no? Y busca con su vida, pues, hacer lo que a él le agrada. Entonces, rodearte de ese tipo de personas. Tenemos también, lo veíamos dentro de la serie, tenemos también a los pastores, pues, que ellos nos pueden dar, también podemos acercarnos a ellos y nos pueden dar, pues, buenos consejos conforme a la palabra. Personas, pues, espirituales, ¿no? También, maduras en la fe, pues, que nos dan consejos, ¿no? Para, pues, volver al camino de Dios, ¿no? Y en el caso de que donde ya, si por algo, pues, te estás ya como desviando, pues, volver al camino inmediatamente, ¿no? Porque pues te puede ir bastante mal, puedes, ya vimos todas las consecuencias, ¿no? A lo largo de la serie. Entonces, volver, en arrepentimiento a Dios, y volver al camino de Dios, pues, ¿no? Porque, pues, en realidad Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y en realidad así es, o sea, volver a ese camino, ¿no? Al camino de Cristo. Y, pues, a final de cuentas, todo lo que vimos, pues, es la Biblia, o sea, a final de cuentas, esto es como pues, la guía que Dios tiene para nosotros, porque Él nos conoce, ¿no? Entonces, él conoce lo que pensamos, lo que sentimos, él conoce todo y entonces él tiene como pues esas advertencias, esos estatutos, porque él conoce cómo funcionamos y él sabe, él nos quiere bendecir, entonces por eso nos los está poniendo, pues porque nos ama y quiere bendecirnos al final de cuentas. Así es. Muy bien. Pues damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, jóvenes. Gracias por haber aceptado esta invitación. También a todos los jóvenes que nos siguieron en las transmisiones durante toda la serie. Sí. Y a mí me gustaría quedarnos con este versículo, que sea como una motivación para nosotros, ¿no? Dice Apocalipsis 22, 12, 13, en Nueva Traducción Viviente dice, miren, Jesús hablando, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Perdón, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, tenemos que estar esperando al Señor, velando, orando, pero sobre todo saber que Él va a venir hacia nosotros y que va a recompensar todo aquello que nosotros hayamos obedecido, ¿no? Sabemos que hay muchas recompensas en la Biblia. Ya hablábamos hace tiempo sobre las promesas que tiene la Biblia en nuestra vida. Y bueno, quisiéramos que orar para finalizar. Gracias a Dios por ese tiempo que podemos tener la participación de todos. Y pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a acatar todo lo que ya aprendimos, para que, como dice Santiago, no seamos solamente oidores, sino que nos convertamos en hacedores. Amén. Bueno, pues te voy a pedir que me acompañes ahí donde estés. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por la vida de cada joven que está escuchando esa transmisión. Gracias porque sabemos que tu palabra ha sido sembrada en el corazón, Señor, y de nosotros depende realmente hacer caso a todas esas advertencias. Te pedimos en el nombre de Jesús que no hagamos oídos sordos a la instrucción, a la motivación de tu Espíritu Santo, a hacer caso, Señor, a obedecer a ti, Señor. No queremos continuar con nuestra vida y que no demos nunca la respuesta ante lo que tú nos estás pidiendo, Señor, sino ayúdanos con valentía, Señor, enfrentar todo lo que es un reto para nuestra vida, Señor, pero con tu fuerza y en tu poder. Pues si lo hacemos en nuestras fuerzas, Señor, seguramente vamos a caer, vamos a ceder, pero si nosotros ponemos nuestra confianza en ti, Señor, tú harás tu obra en nosotros, Señor, y podrás llegar a fin, a buen término, Señor. Gracias, Señor, por esta serie. Gracias porque podemos llegar a muchos lugares a través de este medio digital, Señor,
y poder ser de bendiciones para muchas otras personas. Ayúdanos, Señor, a cumplir, a obedecer, Señor, a acatar todo lo que tú nos has enseñado y lo que ya hemos aprendido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.